Bueno, hijos, lo que hoy vamos a trabajar es la guía número 3, la guía que están trabajando en esta quincena. Y pues la idea es que en el momento en que tengan alguna duda, alguna pregunta, sin ningún temor, por favor la realizan, activan su micrófono y me van comentando, ¿listo? Yo les voy a explicar un poco como el tema. Les pido por favor que estén ahí pendientes de la guía para que pues sepan de lo que estoy hablando. Y pues bueno, la guía de trabajo básicamente trata sobre las etapas del proceso tecnológico. Nosotros veníamos hablando de los objetos tecnológicos y veníamos hablando muchas cosas interesantes, ¿no? Que quizás lo ignorábamos por completo, que era, por ejemplo, que una silla podía ser un objeto tecnológico. Claro que sí. Y ya sabemos por qué. ¿Por qué podemos considerar la silla como un objeto tecnológico, un lapicero, qué sé yo? Lo que pasa es que son objetos tecnológicos de tipo simple, ¿sí? Simple. Pero objeto tecnológico es porque pues cumplen una función, son diseñados por el ser humano y obviamente es también, digamos, construido para el bien de la sociedad o de la comunidad. Entonces, eso, digamos que esas condiciones se cumplen y por eso sí los podemos considerar objetos tecnológicos, ¿va? Entonces, dentro de eso, yo pues quise hoy, a propósito que estábamos hablando de ese tema, quise traerles hoy entonces algo que se llama proceso tecnológico y tiene obviamente que ver con la construcción de objetos tecnológicos. Cuando yo hablo de un proceso, hablo como de una serie de pasos, ¿cierto? Una serie de pasos en los que un paso es necesario para que se dé el siguiente paso. Es algo secuencial. Entonces, por eso, digamos, quise traerlo el día de hoy porque los objetos tecnológicos no se hacen así con el chasquido del dedo, sino que se hacen siguiendo un proceso, todo un protocolo para que yo al final pueda terminar diciendo, aquí está el objeto tecnológico que yo creé. ¿Listo? Entonces, obviamente se necesita un proceso para poder, digamos, hacer esos objetos tecnológicos. Entonces, al inicio de nuestra guía, pues yo comienzo definiendo precisamente qué es un proceso tecnológico, que se entiende como un proceso o unas etapas que son necesarias para poder idear, diseñar y producir un objeto tecnológico que me va a solucionar un problema o una necesidad de la sociedad o de la comunidad. Entonces, este método, ojo, este método o este proceso tecnológico se utiliza no solamente, digamos, para construir un cohete espacial o un avión o un carro. No, no, no. Este se utiliza para todo. Es decir, este proceso, obviamente, dependiendo del objeto que estoy construyendo, pues tiene como unas particularidades o unas diferencias, ¿no? En algunas, digamos, casos, si es un objeto tecnológico complejo, pues obviamente voy a tener como unos pasos mucho más delicados, mucho más precisos, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, voy a hacer una silla. Entonces, pues una silla también tiene su proceso, pero no es, digamos, tan meticuloso como de pronto el diseño de un cohete. Pero a grandes rasgos, eso es lo que yo quiero que ustedes miren. Hay unos pasos, hay unas etapas que hay que hacer. Sea lo que sea que yo voy a construir, debo seguir unos pasitos, unas etapas. Entonces, y que una sin la otra no puede funcionar. Entonces, estas etapas las vamos a ver en detalle, pero a manera general, cuando uno piensa como persona, como ser humano, como creador o posible creador de un objeto tecnológico, debo seguir 3 pasos o 3 acciones. La primera de ellas, ¿ustedes qué creen? Cuando uno va a inventarse algo, ¿yo qué tengo que hacer primero? Yo digo, entro en un, Identificar el problema o necesidad. entro primero a identificar el problema. ¿Y cómo hago eso? Con un proceso, con un proceso mental que es pensar. Entonces yo entro y digo, no, pues yo primero pienso, ¿cierto? Luego hago y luego al final compruebo, ¿sí? Primero pienso, luego hago y luego compruebo, ¿sí? Obvio, para yo poder crear, porfa, me cierran los micrófonos, estoy escuchando ruidito en el fondo. Para yo poder hacer algo, pues me tengo que pensarlo, ¿cierto? Siempre uno tiene que como pasar por la cabecita un poco qué es lo que yo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y luego ahí sí yo paso a construirlo. Después de que yo lo construyo, qué importante es
que yo lo pueda comprobar. Es decir, no, yo hice la silla, pensé la silla, fabriqué la silla, pero no probé la silla. Y yo le dije a mi mamá, mamá, mire, hice esta silla, siéntese. Y se sienta la mamá y ¡pum! Puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Entonces, si yo no pruebo primero mi silla conmigo mismo y le hago como sus pruebitas de cuánto peso resiste y todo eso, pues obviamente yo no voy a saber si mi objeto tecnológico que yo creé que en ese momento pues es la silla, funciona o no funciona. Entonces toca de esa manera hacer unas pruebas. Entonces, eso es como, digamos, unos procesos que la persona que va a crear ese objeto tecnológico debe hacer. Pero obviamente dentro de esos 3 pasos o dentro de esas 3 acciones que debe hacer la persona, que son pensar, hacer y comprobar, tenemos otros pasos más chiquitos o unos pasos, digamos, más específicos, ¿sí? Entonces son 6 pasos en realidad, ¿vale? Entonces primero cuando la persona está pensando, cuando la persona se sienta y piensa, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? Todo esto, entonces empieza en ese primer paso, dentro de ese pensamiento que está haciendo, o digamos ese proceso de pensar que está haciendo, lo primero que hace es identificar el problema y ustedes lo dijeron. Obvio, yo empiezo a crear una solución, pero porque hay un problema, ¿cierto? Si yo pienso que necesito hacer un objeto tecnológico para satisfacer una necesidad, eso es lo primero que yo tengo que pensar, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que yo voy a solucionar? ¿A quién voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde yo pienso, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo voy a ayudar a realizar? Listo. Después de que yo tenga el problema, pues por supuesto debo plantear una solución, ¿sí? No, porque qué tal yo quedarme ahí en el problema, no tenemos en qué sentarnos, no tengo ni idea cómo será. No, pues yo empiezo a mirar que pronto haciendo una estructura que me permita a mí reposar y pues digamos inclinarme, sentándome y pudiendo descansar mis piernas y mi cuerpo, estar de pie todo el tiempo, pues entonces yo digo, no, pues yo puedo hacer una estructura así, asado, con 4 patas, con un espaldar, bueno, dependiendo cómo yo quiero hacer mi silla, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces dentro de ese proceso de pensar, que es el primero, está buscar cuál es el problema que yo voy a atacar con mi solución y después, pues obviamente, cuál va a ser mi solución, plantearla, listo. Ya luego entonces, después de que yo ya pensé el problema y cómo lo voy a solucionar, vengo con la etapa de hacer, listo, ya voy a ejecutar. Entonces, ¿cómo voy a ejecutar? Pues por supuesto, yo tengo que entrar en una etapa de planificación o de desarrollo de mi idea. Entonces, obviamente, antes de yo empezar a construir como tal mi silla, yo tengo que empezar a crear un proceso, digamos, de ideación o de planificación. Esa planificación, de hecho, viene de crear planes, pero en este sentido podemos decir que se trata de realizar como planos, ¿sí? Un plano, como lo decíamos antes, era un esquema en donde yo puedo crear o dibujar, perdón, más bien dibujar lo que yo estoy pensando. Entonces, esa idea que yo entré a pensar en la etapa anterior, yo voy a empezar a escribirla, a dibujarla. Entonces yo dibujo las 4 patas, el espaldar de la silla y donde se reposa la persona, donde se sienta, bueno, todo eso yo lo dibujo. ¿Para qué? Pues para tener un plano, para tener una maqueta, para tener una idea ya plasmada de cómo lo voy a construir, ¿vale? Ahí en esa parte de planificación, como es tan importante no solamente hacer el dibujo, sino especificar de qué materiales estoy hablando y qué material utilizo para cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer las patas de madera, el espaldar lo voy a hacer metálico, la silla la voy a hacer metálica, pero con un cojín. ¿Me hago entender? Entonces yo debo especificar cuáles son los materiales que voy a utilizar y de qué está compuesto cada elemento de ese objeto tecnológico. Entonces en los planos, digamos, no solamente es hacer el dibujo, sino decir también de qué está hecho. Entonces eso para poder seguir a la 4ª fase de mi proceso de hacer, que ya es la construcción del objeto tecnológico. Entonces ahí sí, como dicen, manos a la obra, empezamos a hacer
Agarramos el serrucho, cortamos la madera para hacer las patas, tomamos las medidas según los planos que hicimos y bueno, empezamos a ejecutar y empezamos a construir eso que en su momento estuvo en nuestra cabeza, ¿cierto? Como una solución al problema detectado. Entonces, cuando ya nosotros, digamos, hicimos y ensamblamos todas las partes de ese objeto tecnológico, pues ya al final, ¿qué será? Pues si yo lo quiero poner bien bonito, pues yo pinto el objeto, ¿cierto? Pinto mi silla, si la quiero hacer morada, si la quiero hacer rosada, negra o como la quieran hacer. Entonces yo al final la dejo lista, porque la construcción va desde el inicio, ¿cierto? Desde, mejor dicho, pulir la madera, que ahí yo ya estoy construyendo, a pintar, que ya es lo último, lijar, pintar y dejarla bien linda, ¿vale? Luego entonces viene un tercer proceso, a manera general, que es lo que tiene que hacer la persona, que es verificar o comprobar que realmente ese objeto tecnológico funcionó o no funcionó. No se vale hacer la prueba con la mamá, no siéntese, si se cae, pues no, ya toca uno mismo, entonces empezar a probar, no necesariamente sentándose uno en la silla, sino colocando objetos que sean pesados o más o menos que pesen 60 kilos, 50 kilos, o sea, haciendo pruebitas para ver que nuestra silla realmente es una silla resistente. Entonces empezamos a hacer las pruebas. Después de que yo de pronto haga mi prueba y a la primera prueba cuando le puse 40 kilos la silla se despató, la silla ya no funcionó. Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer? O sea, si en ese momento se despató la silla, ¿qué hay que hacer? Hacer una mejor. Claro, entonces yo me tengo que regresar a la etapa anterior, que era la construcción, y ahí empezar nuevamente a hacer una mucho más resistente. Yo puedo agarrar esa que estoy haciendo, pero entonces le refuerzo el material, dependiendo, ¿no? Si lo que pasó fue que de pronto se despató, pero por la unión de la patica, pues debe ser que me faltó ajustar mejor esa unión. No, si lo que pasó fue que se rompió la madera, caramba, yo tengo que cambiar de proveedor de madera y tengo que comprar exactamente y hacer otras patas porque esa madera no funciona. Entonces, básicamente es eso. Si yo en la verificación, en esa etapa de revisión, verificación, algo sale mal, pues yo debo regresarme, ¿cierto? En ese proceso de, yo no puedo seguir adelante. No, yo tengo que dejar mi objeto tecnológico perfectamente creado, verificado y todo para poderlo presentar en sociedad. Y precisamente esa es la siguiente etapa y la última etapa dentro de la verificación, que es la presentación. Entonces, por ejemplo, si yo creo un objeto tecnológico que nunca nadie jamás en la vida se había inventado y es buenísimo, pues yo lo primero que hago es presentarlo en sociedad, pero lo primero que hago es mostrárselo a la familia, ¿cierto? Bueno, si yo no tengo mucho dinero para hacer un gran lanzamiento, de pronto me consigo unos patrocinadores después, pero si yo no tengo mucho dinero, pues entonces ¿yo qué hago? Pues invito a mis familiares, a mis amigos. Si estamos en cuarentena, entonces lo hacemos una presentación así a través de videollamada o videoconferencia Virtual. virtual. Entonces ustedes presentan y llaman a sus familias y dicen, mire, conectémonos por Zoom, por Meet, por donde sea, y nos vemos y yo les voy a mostrar una idea genial que tuve y que hice y entonces las quiero mostrar el día de hoy. Entonces todo el mundo, descrestado y todo el mundo. Porque es importante, porque cuando un objeto tecnológico se crea y si es bueno y sirve para algo y va a solucionar un problema, pues qué bonito es que lo presentemos, lo mostremos y las personas puedan utilizarlo después. ¿Qué tal que entonces en esa presentación, no sé, por allá un primo diga, uy, buenísimo, hágame uno a mí, yo le pago? Oh, entonces yo empiezo a vender. Entonces, no, por allá también la prima, no, yo hágame otro a mí, entonces se lo hace. Y así, entonces entre la familia y los amigos vende unos cuantos y hace platica. Y entonces usted empieza a hacer un proceso de poderlo presentar a manera global. Entonces empieza a hacer como una estrategia publicitaria para que la gente lo conozca, para que más y más gente lo conozca y hagan más pedidos y ustedes puedan, pues obviamente, empezar a hacer negocio con ese objeto tecnológico que creamos. Esas son las etapas para la construcción de un objeto tecnológico. Fíjense que aplica para lo que sea. Para yo hacer un cohete tengo que pensar primero, o tuve que pensar, para qué funcionará ese cohete o para qué sirve ese cohete. Lo segundo es pensar cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo el cohete lo voy a hacer así, así o así. Esa es mi idea. ¿Listo? Luego entonces yo empiezo a hacer los planos. ¿Qué tan importante es hacer los planos? Mire, ya es diferente a un planito de una silla,
que el plano de un cohete, pero pues son planos igual que hay que hacerlos. Luego después entonces ya empieza la construcción, obviamente no va a ser como cuando hacemos la silla que pues se puede hacer hasta una persona sola, sino que obviamente va a tener un equipo de ingenieros y de gente especializada para poder diseñar esa maravilla de cohete, ¿cierto? Luego después entonces importantísimo hacer la verificación de que todos los componentes estén bien puestos, conectaditos, funcionando bien, porque donde el cohete quede mal hecho, no alcanza ni los 5.000 pies cuando ya se cae y ya no nos va a servir. Entonces eso sí sería terrible. Y pues obviamente después la presentación, cuando ya entonces diseñaron el cohete, un cohete nuevo, un modelo nuevo, entonces ya lo van a hacer la presentación en sociedad, por allá en la NASA, y etcétera, etcétera. Pero pues igual el proceso es el mismo, ¿vale? Y eso es lo que yo les quería traer el día de hoy, que ustedes supieran que en realidad no se necesita pues pensar en hacer algo, no sé, un telescopio, un microscopio, alguna cosa así como muy avanzada, para pensar que todo debe tener un proceso de base, o sea, debemos seguir unos pasitos para poder hacerlo y para hacerlo bien. Entonces, si el tema les parece chévere y si quieren ahondar más en ese tema y tienen internet, porque eso es importantísimo, si tienen internet de sobra, digo yo, porque es decir, si tienen wifi, por lo menos en la casa, pues chévere, pueden entrar y ver el video de YouTube que yo les comparto ahí en este enlace. No es de mi canal, es un video que hizo otra persona, pero me pareció súper chévere porque ¿ustedes ven la Pantera Rosa o han visto la Pantera Rosa? Sí, Bueno, la Pantera Rosa es sí. un dibujo animado viejo, porque yo también crecí con la Pantera Rosa en televisión. Entonces, me encantaba. Y a partir de un sketch o de un capítulo de la Pantera Rosa, se van a mostrar las fases del proceso tecnológico. Entonces ahí está, y ahí explican más o menos paso a paso cómo la Pantera Rosa tuvo una idea, la ejecutó y la presentó. ¿Listo? Eso si tienen internet, no, si no tienen datos y si se manejan de pronto solo con datos del celular o algo así, no entren a verlo porque es como complementario, un poco más. Pero si de pronto sí tienen cómo, háganle pues y revísenlo. ¿Listo? Bueno, la aplicación, ya viene la parte, obviamente, que necesito que ustedes desarrollen, o por supuesto en sus cuadernos, como siempre se los he dicho, todo en el cuaderno de tecnología. No me van a copiar todo lo que está en la conceptualización, no, solamente me van a hacer esta partecita, ¿vale? La partecita de aplicación. Entonces les voy a explicar cómo va a funcionar este proceso de aplicación. Ustedes van a pensar en un objeto tecnológico que no exista. No me vayan a salir con el cuento de, yo voy a inventar un carro. No. Tienen que pensarse algo que ustedes crean que no exista. Hombre, tampoco les voy a decir que tienen que hacer un invento súper. Pero no me vayan a salir con algo obvio. A eso es que me refiero. No me van a decir, yo me voy a inventar una silla. No, pues, a no ser de que la silla tenga una variación que no tengan las sillas comunes. Yo les voy a dar un ejemplo. Y no pueden utilizar mi ejemplo porque no se pueden copiar. Ustedes se van a pensar, entonces yo me voy a pensar un invento. Yo me voy a pensar en una carpa. Tipo sombrilla para los motorizados, que por ejemplo en ciudades grandes y donde llueve mucho, como por ejemplo Bogotá, van andando, digamos un domiciliario, van andando y de repente ¡suá! La lluvia. Entonces, esta carpa que yo me estoy inventando se adapta a las motos y la persona, tan pronto empieza a llover, mejor dicho, se activan con unos sensores de lluvia sobre la moto, se activa la carpa y la carpa hace y cubre las personas que van en la moto. Entonces yo empiezo bueno, mire. El problema, ¿cuál sería? Pues el problema es que los motorizados se mojan cuando empieza a llover de repente. Entonces mucha gente diría, no, pues es que para eso hay soluciones. Ellos se bajan, se ponen su traje impermeable y siguen andando. Pero cuando esas lluvias de repente arrancan, y esas lluvias arrancan así sin avisar, obviamente, pues ellos se alcanzan a emparamar bastante antes de sacar todo el traje y ponérselo en la calle. Entonces, por eso es que este invento sería un invento novedoso. Claro, ¿que puede existir? Claro que me imagino que debe existir en alguna parte del mundo, pero fíjense que no es algo común, ¿sí? Ustedes no ven por ahí motos con carpa, ¿eh?
Entonces, bien, ese sería mi invento, ¿listo? Entonces yo los invito a que se sienten un ratico y empiecen a pensar, no, pues yo me voy a inventar, no sé, unos zapatos con escoba. Bueno, algo así, pero tampoco me pueden salir ahora con los zapatos con escoba. Entonces, algo que no sea pues muy común, pero que ustedes puedan igual pensárselo, ¿listo? Entonces lo vamos a pensar, ¿cierto? Va a ser un invento suyo, propio, suyo, original, ¿va? Entonces ustedes van a hacer esta tablita que yo les puse en la guía. Esta tablita, mire, les hice un descuento, les hice un descuento de la mitad, un descuento del 50%, porque ustedes saben que el proceso tiene seis pasos, pero entonces yo se los bajé a 3, ¿listo? ¿Qué van a hacer? Bueno, yo ya tengo en mi cabeza la idea de la carpa, ¿listo? Entonces yo lo primero que voy a hacer, entonces yo miro la tabla de la profesora. Identificación del problema o necesidad. Entonces, enfrente donde dice explicación basado en tu invento, yo voy a empezar. El problema. El problema es que en Bogotá hay muchos motorizados, porque la ciudad es muy grande, porque hay muchos domiciliarios, porque no sé qué. También el problema es que en Bogotá el clima es muy cambiante, puede ser que esté haciendo sol y de repente sale la lluvia. Entonces, en ese momento, las personas que se están movilizando en moto, bueno, toda la carreta que uno quiera pensar para decir que en realidad ellos se mojan cuando llueve de repente. Entonces, bueno, listo, que yo lo pongo ahí. Entonces, ese es el primer paso que yo les propongo ahí en esa tabla. El segundo es que debes colocar la idea que vas a proponer para solucionar este problema. Entonces, ya ahí en esa segunda parte yo copio. Bueno, entonces por ese problema de la lluvia, yo propongo instalar, eso es un aparato que se va a instalar, eso no es una moto especial, es algo que se instala. Entonces, instalar en las motos un sistema de detección de lluvia, que cuando las gotas empiecen a caer, se active la carpa y la carpa comience a tapar las personas. ¿Listo? Bueno, listo. Esa es la idea mía. Listo, muy bien. Tercer paso, diseño de tu invento. Entonces, miren, deberás hacer un dibujo. Ustedes me van a pintar. Entonces, en mi caso, me toca hacer la moto, la carpa, cómo sería, para dónde se movería, especificar los materiales. Entonces, ok. Bueno, el material, pues bueno, uno es un sensor para, pues, cuando sienta la lluvia. El otro podría ser la carpa, entonces tendría que ser de plástico, ¿sí? Porque, pues, si no, ¿cómo hago? Pues no puede ser de metal, porque ¿cómo hago para esconderla después? ¿Sí? Entonces, no, tiene que ser de plástico. Y es un plástico resistente, porque va a decir que de pronto se corte con algo y ya se me dañe la carpa. No, un plástico resistente. Otra cosa, ¿de qué color? No, pues no puede ser negra, porque si no le tapa toda la visibilidad al motorizado y causamos un accidente. No, tiene que ser transparente. Bueno, entonces un plástico resistente, transparente, Bueno, y voy a necesitar también como una base, ¿cierto? Como un esquelético para hacer, digamos, la estructura de esa carpa, porque si yo solamente dejo el plástico, pues obviamente el plástico va a caer encima de la persona y no va a ser como una carpita. Entonces, yo necesito unas piezas metálicas de modo que formen unos arcos que ellos sostengan cada distancia ese plástico y esa carpa que se va a desplegar cuando la persona o cuando empiece a llover. Va a tener también un botón porque de pronto puede ser que el sensor se dañe, entonces manualmente, o que de pronto sea, no sé, que alguien pasó echando agua y de una vez ya la carpa se tapó. No, pues entonces yo con un botón puedo tanto abrirla como cerrarla. Bueno, todo lo que se me ocurra lo voy a escribir ahí. Entonces, el dibujo, los materiales, cómo van a funcionar, cómo van, digamos, articuladas y ya cómo funcionaría. Cuéntame. Una pregunta, ¿será que ya me puedo salir? Nuestro celular ya se va a descargar. Tranquila, mi amor, tranquilo. No hay ningún problema. ¿Tu nombre cuál es? Eileen Diana Matajira. Matajira, listo, yo ya te había apuntado. Vale, listo, mi amor. Entonces, está súper claro, ¿cierto? Ahí están las 3 etapas que hay que hacer. Esa es la parte de aplicación, ¿listo? Deben explicarme bien esas 3 fases. Yo se las di, son 6, pero se las desconté a 3. Entonces, háganmelos bien hechecitos, ¿listo? Esa es la parte de aplicación, luego viene la parte de verificación, eso sí, pues ya lo explicamos cómo funciona. Y la parte de evaluación son simplemente 3 preguntitas que necesito que me contesten, ¿listo? La primera, que es un proceso tecnológico con sus palabritas, con sus palabras, ¿no? No me van a poner lo que dice en la guía. Pues, obviamente lo que dice en la guía es una guía, pero no, digamos, lo que yo quiero es que ustedes me expliquen, o sea, así, castizamente, qué es lo que significa o de qué se tratan los procesos tecnológicos.
Entonces, la segunda pregunta es, de todas las etapas del proceso tecnológico, ¿cuál crees que es la más importante y por qué? Todas son importantes, eso sí, o sea, una no puede existir sin la otra, pero ¿cuál sería como la etapa más importante dentro de eso? Quisiera saber ustedes qué opinan de todo eso. Y la tercera pregunta es, ¿por qué consideras que es importante realizar cada uno de los pasos? Les acabo de decir, es importante que cada paso se haga. Bueno, pero ¿por qué? ¿Listo? Para finalizar con la autoevaluación y ya se acabó la guía. En este momento voy a detener la grabación para YouTube. Le invito a las personitas que están viendo este video en diferido, después de la clase, a que si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto pueden dejarla en los comentarios y yo, por supuesto, se las resuelvo para que no queden como con esa inquietud en la cabecita. ¿Listo? Muchas gracias por ver el video y pues eso fue todo por la clase de hoy. Un abrazo para todos.